noches amigos en este live del día de hoy. Para hoy tenemos nuevamente nuestro compañero Saulo. Tenemos preparado básicamente un conversatorio donde vamos a acostumbrarnos a hablar de temas tributarios, contables y de actualidad, pero de una manera muy amigable, de una manera digerible, de una manera conversada, que así es que entendemos mejor las cosas, hombre Saulo. Bueno, Andrés, yo creo que así es. Yo creo que en los años pues, que yo llevo trabajando con la firma Sierra de Asociados como cliente, la única manera de llegar a este conocimiento, a esta comprensión de los temas contables ha sido con ustedes en las juntas mediante el diálogo y por qué esto. Entonces uno se ha ido nutriendo de un montón de conocimientos que hoy por hoy son más amplios que los de las personas del común. Entonces sí me gustaría que las personas que no tienen este tipo de conocimientos y la posibilidad de acceder a ellos, empiecen a acceder a estos espacios y no solo eso, me imagino que colegas de ustedes, contadores, también podrán Es que ese es el acceder. ideal. Ese es el ideal de bajar todo ese temario técnico a unas palabras muy coloquiales para que sean temas amigables, sean temas que nosotros podamos entender fácilmente, porque si nosotros nos hablan de contabilidad, de tributaria, de normas, de leyes, entonces se nos empiezan a hacer un montón de nudos y de dudas que a veces lo que necesitamos es que nos lo expliquen en palabras básicas y que sean fáciles de entender. Bueno, hombre Saulo, entonces para el día de hoy teníamos preparado o pensado hablar de unos temas muy especiales, entre los cuales podemos comenzar con el tema que vos decías, cómo emprender, cómo esas dudas con las que uno empieza al momento de hacer empresa, al momento de iniciar un nuevo negocio, una nueva actividad económica, hombre, ¿a qué me veo enfrentado formalmente y sustancialmente en términos de tributos, obligaciones contables? Entonces, básicamente lo que queremos hablar en el día de hoy es de eso y otros temas más que vamos a ir desarrollando pues a lo largo del conversatorio. Ve, Andrés, yo creo que lo más importante es eso. Yo creo que uno cuando tiene una idea de un emprendimiento, lo primero que dice es, hombre, bueno, tengo mi idea. Uno piensa en una idea exitosa, en un producto exitoso, pero hay un montón de circunstancias que uno debe desarrollar para poder llegar a ejercer bien su actividad. Es correcto. Entonces, cuando uno llega a una oficina como Sierra de Asociados, normalmente lo hacemos porque ya estamos en la obligación de. Eso lo digo yo desde mi punto de vista de emprendedor. Nosotros no hemos visto el trasfondo del tema contable, que es más que impuestos. Así O es. sea, los tributos son una parte importantísima y que tiene muchos cambios. Lo hablamos la semana pasada con todo el cambio de régimen y de tributación que de las nuevas leyes que vamos a hablar pues en el Congreso del 29. Sí. Pero hay un montón de situaciones que un emprendedor tiene que llevar para poder comenzar su proyecto. Entonces quería que habláramos un poquito de eso. Bueno, ¿te parece, hombre Saulo, si empezamos hablando del tema contable, por qué y para qué? Sí. Bueno, entonces, la contabilidad tanto en personas jurídicas como naturales, más que en algunos casos específicos ser una obligación, es un tema de organización, es un tema administrativo. Estamos acostumbrados que al cuento trillado, a la frase trillada, es que la contabilidad sirve de base para la toma de decisiones. Hombre, por más trillada que suene, es real. Sí. Y es para lo que sirve. Si vos no tenés una radiografía económica de tu empresa, de tu actividad, de tu negocio o de vos mismo, pues si no estás constituido como persona jurídica, pues básicamente no vas a tomar las decisiones correctas, no te vas a ubicar en un panorama fiscal, contable, económico correcto. Incluso afecta también en tema competitivo, pues vos por medio de tu contabilidad puedes mirar cómo están tus costos y gastos y saber qué tan rentable eres, qué tan rentable o qué tan competitivo frente al adversario sos y qué tan lejos puedes llegar, qué tanto te puedes bajar, cómo jugar con tu margen. Entonces, la contabilidad es un tema muy importante, es un tema administrativo que sirve de punto de partida para la toma de decisiones económicas y para una buena planeación tributaria. Ahora bien, te entendí también en tu pregunta que muchos emprendedores llegan al momento en que, bueno, iniciamos el negocio normal, cuando ya nos vemos en curso, nos vemos encaminados en el negocio, nos damos cuenta en el camino cuando buscamos un asesor que hay un poco de obligaciones que debo cumplir y que quizá tenía que haber venido cumpliendo desde hace tiempo y que empezarlas a cumplir ahora me generan y me acarrean sanciones. Ajá. Entonces yo pienso que es muy importante al inicio de uno empezar a emprender, asesorarse muy bien. Básicamente, si vas a empezar un negocio,
hay tanta importancia en el momento de asesorarse en ese momento, en ese punto clave, en ese punto de partida, dado que a un asesor, a un profesional en la materia le puedes preguntar cómo me conviene empezar mi negocio, como persona natural o como persona jurídica. Es que ahí va la duda, Andrés, porque cuando vos empezás el tema de tu emprendimiento, vos decís, lo primero es que estoy parado hoy y soy una persona natural. Es correcto. Me conviene volverme una persona jurídica, sigo trabajando como una persona natural. Ahí empezamos a tocar temas de la charla pasada, donde vos, pues, de acuerdo a lo que entendimos, nos quedó claro que el tema de la facturación electrónica va a ser vital en este punto de la decisión. Es correcto. O sea, no es lo mismo hace 2 o 3 años tomar la decisión de ser persona natural o jurídica, a hacerlo hoy con la ley de crecimiento económico, con todos estos cambios que tuvo. Básicamente es así, Saulo, porque es que las obligaciones formales hoy por hoy son muy distintas a las de hace años. Continúan unas igual, sí, pero también han habido unas que son muy cambiantes y muy marcadas, como es la facturación electrónica. Hace algunos años no nos preocupábamos por ese tema y ahora es algo que es sí o sí obligatorio. Entonces, volviendo a la pregunta que nos marca el punto de inicio de esta discusión, hombre Saulo, entonces llegan emprendedores donde uno para que lo asesoren y es, Andrés, ve, ¿yo cómo empiezo? ¿Como persona natural o como persona jurídica? Entonces uno entra a analizar muchos temas de fondo. Y es que, hombre, ¿vos qué vas a hacer? ¿Cómo tenés tu proyecto de negocio? ¿O cómo tenés estructurado tu flujo de caja futuro? ¿O cuánto esperas percibir este año? ¿O quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus clientes? Contame de qué nivel serán tus ingresos, porque ya uno empieza a marcar ahí pautas y empieza a marcar ahí como topes de, hombre, si excede determinados ingresos de entrada, entonces ya te vas a volver responsable de IVA para el año entrante, inclusive agente de retención, inclusive obligado a declarar renta. Entonces son temas que tenemos que mirar de entrada para poderlo asesorar de una manera óptima y decirle, no, a vos te conviene empezar como persona natural y seguirte así sin tantas obligaciones formales, o empezar como una persona jurídica, teniendo en cuenta pues todas las obligaciones formales que ello conlleva. Entonces, hay una frase muy puntual y un adagio muy positivo, es que la prudencia hizo al sabio. Entonces lo que hay que hacer es empezar poco a poco y no adquirir tantas obligaciones formales de entrada sin necesidad. Si vos tenés unos clientes que no te exigen que seas persona jurídica y que le factures electrónicamente, como hay otros que sí, entonces, y si tu nivel de ingresos no te da para tanto, para adquirir tus obligaciones formales, pues uno le diría, no, empezate como persona natural y vamos viendo de acuerdo a tu nivel de ingresos y a tu actividad económica, cómo vas superando topes y qué obligaciones formales te vas echando encima, te vas echando a cargo. Entonces es eso para tenerlo muy presente, Saulo, y cada caso es un mundo diferente. Cada caso es un análisis muy diferente. Es correcto. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, es un mundo muy diferente, el cual tenemos que analizar puntualmente cuál va a ser su actividad, cómo va a ser su ejercicio y si le conviene o no empezar como persona natural o como persona jurídica, de tal manera que no hacerlo incurrir en un montón de obligaciones formales a las cuales no tenga necesidad. Yo creo, Andrés, que muchas personas van a acceder a estos videos y sería importante, hoy ya hemos tenido esta nuestra segunda charla, dejar algo también muy en claro. Los emprendedores, los independientes y todos aquellos que ejerzan una actividad económica deben dejar el temor, o sea, debemos pensar en la contabilidad no como un gasto, es una inversión, es saber la realidad de tu negocio, de dónde estás y para dónde vas. Entonces lo primero es, ahí también hay una invitación, Sierra de Asociados nos brinda todo ese acompañamiento en cabeza de Andrés y la gerente, la doctora Diana, que llevan 29 años de experiencia en el mercado, pues asesorando, me han asesorado a mí, no me imagino cuántos más. Entonces yo creo que lo primero es, no veamos esto como un gasto ni como por cumplir, veámoslo como una manera de proyectarnos hacia dónde vamos. Vamos a crear empresas sostenibles en el tiempo y para poder llegar a eso no podemos empezar con problemas. Así es. No podemos llegar, Andrés, ¿qué amnistía hay que ya tengo un problema y no he empezado? No. Es correcto. Pues en la práctica se ve mucho este tema, Saulo, porque cuando hay una reforma tributaria como la que acaba de ver, lo primero que le preguntan a uno es, vení, yo tengo unas deudas pendientes, tengo este proceso acá,
¿en qué me puedo amnistiar? Y básicamente sí trajo amnistías muy interesantes como son la terminación por mutuo acuerdo cuando hay una discusión con la administración de impuestos todavía en la vía gubernativa, es decir, estoy discutiendo directamente con la DIAN, como también hay conciliaciones en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y es cuando hay ya un tribunal o incluso en el Consejo de Estado. Entonces, el ideal es planear y tener todo este tema contable muy organizado para evitar todos esos procedimientos y todos esos procesos administrativos que puede ejecutar la DIAN en contra de los contribuyentes, pues por incumplir obligaciones formales y sustanciales. Andrés, venimos pues como en una secuencia de charlas que se van a seguir dando como lo hemos dicho. Entonces vamos a remitirnos a la charla pasada, al conversatorio pasado. Sí. Tuvimos una persona en el Facebook que nos hacía unas dudas sobre los temas de los independientes. Entonces, a veces hablamos mucho desde mi punto de vista como emprendedor, del tuyo como contador. Vamos a hablar un poquito de los independientes, porque también tienen que tener en cuenta que hay regulación para ellos y que deben conocerla y acatarla. En este momento, si mal no tengo entendido, hubo un cambio, pues veníamos conversando en la base de retención para los independientes. No, es en el tema es correcto, Saulo. Mira, ¿qué es lo que pasa? Los independientes últimamente se ha escuchado mucho el tema de la UGPP, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es esta entidad, esta unidad administrativa especial que se encarga de controlar y de fiscalizar todos los aportes a salud, pensión y ARL? ¿Sí? En ese entendido, los trabajadores independientes han presentado dificultades al momento de depurar o saber cómo depurar su ingreso base de cotización para hacer estos aportes. Sí. Hay muchos independientes que piensan que la base para aportar a salud y pensión es la renta líquida. Resulta que no lo es, porque la renta líquida, hablando en términos del impuesto sobre la renta... Perdón, Andrés, la renta líquida vendría siendo todo lo que percibe. No, la renta líquida es el ingreso depurado, que le resto costos, gastos, ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas y todos los beneficios que yo pueda acceder. Sí. Entonces, lo que es un beneficio en el impuesto sobre la renta, pues no lo es necesariamente en el tema de aportes a la seguridad social. Entonces, es ahí donde hacemos el énfasis de que la renta líquida no es el ingreso base de cotización del cual yo me voy a basar para aportar. Porque ahí es donde la UGPP viene y... Es correcto. Ya. ¿Cómo sí se aporta? Entonces nos remitimos al artículo 244 de la Ley 1955 del 2019, lo que conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo. Que a propósito, Saulo, hubo un cambio muy especial en cuanto a este artículo. Dejémoslo acá a un ladito en paréntesis para que hablemos ahorita al finalizar esta idea de en qué consiste ese cambio. Entonces resulta que nos remitimos a este artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo, y lo que nos dice es que hay dos tipos de trabajadores independientes, o por lo menos hay dos grupos ahí interesantes los cuales uno puede interpretar al momento de leer la norma. Entonces hay un grupo de trabajadores independientes que son los que trabajan por cuenta propia y que asumen su actividad con criterio empresarial. ¿Qué es asumir su actividad con criterio empresarial? Pues yo asumo los ingresos, pero también asumo las pérdidas, las utilidades y las pérdidas. Y hay otro grupo de trabajadores independientes que son los que prestan servicios personales que no trabajan por cuenta propia, sino por cuenta y riesgo del contratante. Vos contratás los servicios de un independiente, pero lo bueno o malo que pase en la ejecución de este servicio, vos lo asumís como contratante, no él como prestador del servicio, como si lo hace el del grupo 1 que acabamos de decir. Sí. ¿Sí? Entonces, eso marca el punto de partida para decir cómo depuran su ingreso base de cotización el grupo 1 o el grupo 2. Entonces hablemos del grupo 1, de los que trabajan o por lo menos son los que prestan sus servicios por cuenta y riesgo propio, asumiendo las ganancias y las pérdidas de la ejecución de su servicio, para así entenderlo de una manera coloquial. Entonces tenemos el ingreso, ¿sí?, que es del que vamos a partir, el ingreso bruto del contrato. Este ingreso no debe incluir pues, el impuesto sobre las ventas. A ese ingreso, ese profesional tiene el derecho de imputarle todos los costos y gastos inherentes a la generación del mismo ingreso, que tengan relación de causalidad de acuerdo
a las mismas reglas del Estatuto Tributario Nacional, porque recuerda que estamos hablando de una norma que es el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. que nos dice cómo deben cotizar los independientes. Entonces uno dice, venga, ¿por qué hay un tema tributario fiscal para fiscal ahí en el Plan Nacional de Desarrollo? Este es un punto clave del cambio que vamos a hablar ahorita, de lo que hubo y el pronunciamiento de la Corte del pasado 19 de febrero. Entonces, siguiendo con la idea, estos profesionales llegan, cogen su ingreso sin IVA, le imputan todos los costos y gastos inherentes al mismo, eso me da un subtotal, ese subtotal lo multiplican por el 40% y ese va a ser su ingreso base de cotización. Sobre eso van a aportar salud, pensión. Importante porque es un tema que genera mucha confusión en los independientes. Pero por supuesto, y que se ha visto afectados por tanta fiscalización de la OGPP que ha causado tanto revuelo y tanta intriga, tantos correos que han mandado correcto, la OGPP persuasivos por ahí. Acérquese, Exactamente. concilie. Exactamente. Entonces lo primero que uno tendría que hacer sería situarse en cuál de estos dos grupos estoy Es correcto. para poder acceder a los beneficios. Así es, hombre Saulo. Entonces, entendiendo cómo deben aportar a la salud y pensión este grupo 1, que son los que trabajan por cuenta y riesgo propio, pasamos al grupo 2, que son los que trabajan por cuenta o prestan sus servicios por cuenta y riesgo del contratante. Entonces, resulta que si es el contratante el que asume las pérdidas y el que asume el criterio empresarial, por así decirlo, y el que presta el servicio, pues no tendría una responsabilidad más trascendental. Entonces uno diría, vení, si hay necesidad, si tendrán derecho a imputarse los costos y gastos. Es ahí donde la norma nos aclara y este grupo no tiene ese derecho. Entonces deben coger el ingreso bruto del contrato, se le resta el IVA y a ese subtotal se le aplica directamente el 40%, no tienen el derecho a imputarle los costos y gastos como si lo tiene el grupo 1. Por esa diferencia que trato de marcar, y es que unos trabajan por cuenta y riesgo propio y otros trabajan por cuenta y riesgo del contratante. Entonces ahí hay una diferencia en qué actividad se asume con criterio empresarial y qué no. Finalizando con esta idea, hombre Saulo, sí es importante aclarar cuál fue el cambio y en qué consistió el pronunciamiento de la Corte del pasado. El 19 de febrero. El del 19 de febrero, es correcto. Entonces resulta y acontece, el paréntesis que hice ahora, mira que estamos hablando de un Plan Nacional de Desarrollo, Sí. y ahí metieron una mini reforma, lo que muchos colegas llaman una mini reforma ahí, porque nos metieron ahí un tema tributario, un tema fiscal, un tema ahí para fiscal, para aportar, ¿sí? Entonces, con base en esta conclusión que acabamos de sacar, la Corte el pasado 19 de febrero determinó que en específico este artículo 244 de la ley 1955 del 2019 viola el principio fundamental constitucional de unidad de materia. ¿Qué es el principio constitucional de unidad de materia? Y es que una norma como tal solo debe hablar de esos temas que regula, de esos temas que pretende poner en vigencia, de esos temas que pretende imponer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en un Plan Nacional de Desarrollo estamos metiendo cosas tributarias? No, se pretende que ese es el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. ¿Ya? Entonces, al violar el principio constitucional de unidad de materia, lo declaran inconstitucional, ese artículo en específico. Eso lo declara la Corte. La Corte lo declara inconstitucional, ese artículo 244, pero le da efectos futuros. Con una segunda intención, y es como nosotros lo interpretamos, que el Congreso tenga tiempo de legislar nuevamente referente a este tema. ¿Ya? Entonces, porque es un tema que no puede quedar en el limbo. Los independientes tienen que tener una reglamentación clara de cómo deben aportar al sistema, porque, o sea, están en la obligación de hacerlo. Entonces, disculpadme, hombre Saulo. Entonces, la Corte lo que dice es, vea, este artículo sigue existiendo, pero va a dejar de existir contadas 2 legislaturas siguientes después de la toma de esta decisión. O sea, a partir del 19 de febrero, que la declararon inexequible, Se cuentan 2 legislaturas. 2 legislaturas siguientes. Y entonces nos resulta una incógnita. ¿Qué son legislaturas? Legislaturas son los periodos que miden la actividad legislativa del Congreso. Eso es una legislatura. Entonces, palabras más, palabras menos, resumiendo, ese artículo dejaría de existir contando estos periodos que la Corte pronunció, o sea, que a partir de la toma de la decisión se cuentan 2 legislaturas siguientes, entonces dejaría de existir aproximadamente en el mes 6 del año 2022, aproximadamente, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, pues podemos concluir que el Congreso tiene tiempo suficiente y prudencial para legislar
referente a este tema y no dejar a los trabajadores independientes en el limbo de cómo aportan o cómo no aportan. Así es, Andrés. Vamos a situarnos entonces. Estamos en un panorama hoy de ley de crecimiento económico. Estamos acá parados, llevamos ya esta la segunda charla hablando del tema. Sí. Hemos hablado de los independientes, les acabamos de sacar un espacio. Hemos hablado de que hay una división de personas naturales y jurídicas. Así es. Hablemos de estos cambios que vienen en la ley de crecimiento económico, cómo afectan a estas personas. Si soy persona natural, me imagino que no surte el mismo efecto que una persona jurídica. No me atañen los mismos incisos, no me atañen los mismos cambios. ¿Cuál consideras que fue el cambio más relevante, por ejemplo, para una persona natural hoy? Bueno, me parece importante nombrar en este momento o resaltar cambios que trajo el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación sufrió cambios. Y cambios tales como ampliaron los plazos para uno poder inscribirse en este régimen. Entonces, resulta que la ley de financiamiento había dicho que había solo hasta el 31 de julio del 2019 para uno poderse inscribir en este régimen, pero al entrar la ley de crecimiento económico dijo, no, vamos hasta el 31 de julio del 2020. Paréntesis, Andrés. Yo soy una persona inscrita en el régimen simplificado. En el régimen simplificado me inscribí en el 2015. Ah, ya. Estamos hablando del impuesto sobre las ventas. Exacto. Hoy por hoy, ese régimen simplificado del 2015, ¿hoy qué soy? Exactamente. Entonces, con la ley de financiamiento, lo que antes se conocía como régimen común, hablando en términos del impuesto sobre las ventas, régimen común y régimen simplificado pasaron a llamarse responsables y no responsables de IVA, respectivamente. Pero yo no debo ejercer ningún cambio, o sea, eso es automático. De hecho, la Administración de Impuestos desde el año pasado ha estado haciendo estos cambios de manera oficiosa en la responsabilidad del RUT, porque las responsabilidades que definían si una persona era régimen común o régimen simplificado eran las responsabilidades 11 y 12. Y ya estas cambiaron por responsable y no responsable de IVA, que son la 48 y 49. Importante. Exactamente. Eso básicamente tuvo mucha incidencia porque entró a reemplazar el monotributo, el régimen simple de tributación. Entonces se genera mucha confusión cuando hablamos de las personas adscritas al régimen simple de tributación y los responsables del régimen simplificado. Entonces ahí había como una... Sí, había, ¿cierto? Había un conflicto. Entonces por eso el legislador dijo, no, vamos a hablar de responsables y no responsables de IVA. Para de contar en términos del impuesto sobre las ventas. Y ahora, en términos del impuesto sobre la renta y un régimen alternativo al impuesto sobre la renta, pues vamos a hablar del régimen simple de tributación, que es el que va a entrar a reemplazar el monotributo. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, me parece importante resaltar que el régimen simple de tributación trajo varios cambios, entre los cuales fueron, como lo hablamos, la ampliación de plazos. Otro cambio muy importante es que este régimen simple de tributación consolida o tiene dentro de su sistema varios tributos, como lo son el impuesto sobre la renta, el impuesto nacional al consumo por el expendio de comidas y bebidas y el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Anteriormente, en la ley de financiamiento estaba también el impuesto a las ventas, pero la ley de crecimiento económico lo excluyó. Lo excluyó de una manera tal que sí lo dejó por fuera, pero como que no. ¿Por qué? Porque reglamenta en los artículos 903 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional cómo debe una persona del régimen simple de tributación, siendo responsable de IVA, cómo debe pagar ese IVA, cómo lo debe declarar. Entonces básicamente lo que dice es que si usted está en el régimen simple de tributación y es responsable de IVA, usted tiene la responsabilidad de declararle este IVA al Estado de manera mensual, adicional de presentar una declaración anual consolidada de IVA en los plazos que define el gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, mira que sí sacó el IVA, pero para que se declare ahí en una declaración aparte. Eso tiene temas de fondo de recaudo, tiene temas de fondo formales. Entonces es un cambio importante porque en la ley de financiamiento el IVA estaba incluido en el régimen simple de tributación y en los recibos, en los anticipos simples que se hacen de manera bimestral para las personas que pertenecen a este régimen alternativo al impuesto sobre la renta. Ya no. Ya el IVA no. Entonces es muy importante eso.
Otro cambio que incluyó esto es el tema de los plazos. Me parece demasiado importante, y hablemos que tienen los contribuyentes, o por lo menos la norma lo que exige es, vea, si usted se va a someter al régimen simple de tributación, tiene hasta el 31 de enero del año que usted pretende declarar bajo este sistema para actualizar su RUT y inscribirse a este régimen. Pero solo por el año 2020, en la ley de financiamiento era solo por el año 2019, entonces ahí es donde yo hablo de este cambio de plazos. Acá ya la ley de crecimiento económico habla de solo el año 2020, tienen hasta el 31 de julio del año 2020 para inscribirse. Entonces vamos a ejemplificarlo. Yo deseo declarar el año 2020 bajo el sistema del régimen simple de tributación. Tenía hasta el 31 de enero como regla general, pero como regla excepcional tengo hasta el 31 de julio del año en curso para inscribirme en tal régimen. Pero hay una condición especial, y es que recordemos que este régimen tiene anticipos bimestrales. Aparte de tener una declaración anual, tiene anticipos bimestrales. Y el anticipo, y nos dicen, si usted se va a coger a eso, a más tardar el 31 de julio del año 2020, ponete al día en los anticipos bimestrales que me debes en el próximo recibo que te toque pagar. Y ahí metes todos los ingresos que no me declaraste en estos anticipos pasados, ahí los metes todos, incluyendo el que pertenece a ese bimestre, y no tenés lugar a sanción ni interés de mora. Es algo muy interesante porque todavía tenemos tiempo como contribuyentes de pensar qué nos conviene más, si el régimen ordinario sobre la renta o el régimen simple de tributación. De hecho, el régimen simple de tributación en términos porcentuales y de tarifas era muy atractivo para los profesionales independientes. Ya hubo un incremento en las tarifas que ya no se hace tan atractivo, o por lo menos en algunos panoramas. Pero esto es como la pregunta que hablábamos al principio, hombre Saulo, que cada contribuyente, cada persona natural y jurídica que desea incluirse en este régimen alternativo del impuesto sobre la renta, es un mundo distinto. Son operaciones distintas, son niveles de ingresos distintos, son formalidades que se deben analizar en cada persona en particular. No es de llegar y decir en el común, vea, es que definitivamente a los profesionales independientes no les conviene meterse al simple. No, yo creo que es no hay regla general. Correcto, en temas de tributaria es de analizar su caso puntual, cómo está constituido, cómo estás ejecutando tus actividades, y definitivamente determinar si te conviene o no incluirte en este régimen alternativo del impuesto sobre la renta, porque puede ser muy beneficioso en algunos casos, pero no tanto en otros. Y eso es lo que hay que ser, es muy prudentes con ese tema. Yo creo, Andrés, que me voy a tomar un atrevimiento. Dos invitaciones voy a hacer. Contá. La primera, yo creo que tenemos que ampliar un poco este tema. Ya este sábado es el Congreso de la Ley de Crecimiento Económico. Me parece importantísimo que todo aquel que esté accediendo a este video y tenga un mar de dudas, o como lo hemos intentado hacer aquí de una manera más amigable, tenga unas dudas que quiera resolver más puntualmente, allá va a recibir toda la asesoría. Pero hay otra invitación, se los digo yo. Yo tuve la oportunidad de emprender hace muchos años con la firma Sierra de Asociados, y es: formalice sus actividades. Sea claro en dónde está y para dónde va. Mire, estamos hablando de fechas para inscribirse en un régimen simple, para no inscribirse, fechas para declarar renta, fechas de persona natural, fechas de personas jurídicas. O sea, son un montón de fechas, y donde usted esté parado tiene algo que lo rige. Entonces la invitación es: acceda a los servicios, acceda al conocimiento, no está gastando, está invirtiendo. De verdad que Andrés nos dejaría los contactos de él, Andrés deja los contactos de la firma. Nuevamente una invitación al Congreso, al seminario del 29 de febrero, y acérquese para que se formalice, independientes, profesionales, todos aquellos que ejercemos una actividad que nos genera, todo lo que genera ingresos requiere una asesoría. Por supuesto, Saulo, porque de entrada, si hablamos de un ingreso, podemos estar hablando también de una obligación a tributar sobre el mismo. Entonces ahí el tema determinante y la importancia de estar muy bien asesorados en el tema. Para nosotros como firma Sierra de Asociados es un placer poderlos tener el próximo 29 de febrero en el Centro Comercial San Diego, Torre Norte, piso 11, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el seminario de actualización tributaria que vamos a dictar referente a la ley 2010 del 2019, ley de crecimiento económico. Vamos a tocar todos los temas que hemos venido tocando en estas charlas y muchísimos más, porque en temas tributarios hay demasiada tela para cortar. Entonces hay demasiados temas para tocar. Vamos a tener espacio para preguntas.
A propósito, también los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook y en nuestro Instagram, donde podrán encontrarnos como Sierra y Asociados Co. Allí semanalmente estaremos colgando contenido de gran importancia y gran interés en temas tributarios y de actualización tributaria, y también tendremos espacios para resolver preguntas, como lo son estos conversatorios que se van a volver muy amenos y muy seguidos, muy consecutivos, para que podamos compartir con todas estas personas que nos siguen y resolver las preguntas pues, que se nos ocurran, y poder aprender bastante del tema tributario. Yo creo que con esto podemos darle fin a este conversatorio que tuvimos hoy, esta agradable compañía. Hombre, Saulo, muchísimas gracias por estar compartiendo estos momentos con nosotros y compartir todos estos temas tributarios con todos nuestros seguidores. Los esperamos en una próxima charla. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.